la semana pasada estuvimos, ¿verdad?, estudiando conforme el engaño que hay, ¿verdad?, en el mundo. El engaño, el discipulado y también cómo es esencial la enseñanza en la iglesia. Hoy en estos días las iglesias se han alejado de la lectura y han entrado en otro estilo, ¿verdad? Han decidido tomar el estilo de las emociones y más que entrar en la lectura la hemos descuidado mucho. Pero nosotros aquí no tememos de leer la lectura, no tememos entrar en temas, ¿verdad?, que algunos lugares no los tocan, nosotros sí los vamos a tocar. Y uno de ellos fue el engaño, ¿verdad? La semana pasada es lo que estuvimos hablando y dándonos cuenta de ello. Ahora en esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 8, ¿verdad? Este capítulo vamos a estar estudiándolo con más cuidado y vamos a darnos cuenta de lo que nos enseñan las Escrituras concerniendo esta historia que está aquí en este Evangelio. Esta semana vamos a entrar en la historia de la mujer que fue hallada en adulterio y que fue echada a los pies de Cristo para tentarle por los escribas y los fariseos. En este caso, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que estos hombres estaban buscando atrapar al Señor y vamos a darnos cuenta lo que aconteció aquí. Y aquí nos vamos a dar cuenta también que hubo también una inseguridad en esta historia que vamos a ver en este capítulo. Hubo una inseguridad si verdaderamente fue Juan el que escribió esta historia de la mujer que fue encontrada en adulterio. No hay una seguridad plena de que si fue Juan el apóstol, pero es hallada aquí en este capítulo 8. Muchos de los que han estudiado el texto, ¿verdad?, han dicho que quizás esto fue hallado en el Evangelio de Lucas. Entonces no tenemos una grande seguridad de que Juan haya escrito esta historia. Algunos suponen que quizás uno de los padres de la iglesia recolectó esta historia y la agregaron más después, ya que el Señor había ascendido al cielo, ya que los apóstoles habían también fallecido, ya que los apóstoles ya no estaban ya presentes. Se dice que quizás uno de los padres de la iglesia, uno de los discípulos de los apóstoles agregaron esto. Hay una inseguridad si fue Juan quien puso esta historia aquí, ya que los manuscritos más antiguos de este evangelio no fue hallado hasta después, los más recientes. En los más recientes manuscritos es donde fue hallada esta historia, dándonos a entender a nosotros que quizás esta historia, ¿verdad?, no es de Juan. Hay una duda en ello, pero solamente hay una duda de quién fue el escritor, ¿verdad? Entonces, pero se puso aquí. Los críticos textuales dicen que pudo haber sido parte del Evangelio de Lucas y no de Juan. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver esta historia, ¿verdad?, podemos saber esto y estar conscientes de ellos. Hay duda, no estamos seguros si fue Juan. Y es algo muy interesante en este caso cuando vemos esto. Podemos, si es posible, aprender en la lectura, aunque sea incierta, si fue originalmente Juan el apóstol, su escritor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estar viendo nosotros en este capítulo 8, versículo 1 al 11, y vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a leer esta lectura. Aquí todos juntos vamos a ir al capítulo 8, versículo 1 al 11. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan. Y así lee la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Podemos tomar nuestros asientos en esta mañana. Los maestros, hermanos, en aquel entonces odiaban a Jesús. Tenemos que ver el contexto. Podemos tomar nuestro asiento. Los maestros en ese tiempo de la ley, los escribas y los fariseos, para poder nosotros ver esta historia clara, podemos ver que ellos odiaban a Jesús. Ellos no amaban a Jesús y buscaban atraparlo al Señor. El Señor estaba rodeado de estos que eran sus enemigos de Él, los maestros, los fariseos, los escribas. Aquí nosotros nos damos cuenta que en el versículo 3 los describe, que eran los escribas y los fariseos. Estos eran los enemigos de Jesús. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que también la Biblia nos enseña que había también el pueblo, ¿verdad? Que no eran los escribas y los fariseos. Este pueblo también había una división. Cuando nosotros leemos la historia y vemos nosotros la Biblia, ¿verdad?, que nos enseña de que hubo división entre ellos. Como hoy en día podemos ver en el mundo que hay una división, hay diferentes puntos de vista concerniendo Cristo. Hay muchos diferentes puntos de vista. Hoy, este domingo, van a salir los hermanos a evangelizar y van a hallar muchos diferentes puntos de vista de cada quien. ¿Quién fue Jesús? Para algunos es el Hijo de Dios y para algunos no. Para algunos es divino y para algunos no es divino. Para algunos tuvo poder para salvar, para algunos no tiene el poder para salvar. Hoy, en estos tiempos en los que vivimos. Para algunos fue un gran maestro, para algunos no es. Entonces esto es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? En el contexto de hoy, de este tiempo. Pero no fue diferente al contexto de aquel tiempo también, porque el pueblo estaba dividido y el Señor estaba también rodeado de estos que fueron sus enemigos, que fueron los escribas y los fariseos. Estaban ellos buscando en cómo atrapar al Señor. Estaban buscando cómo ellos matar al Señor. Estaban ellos buscando el plan para acabar con las enseñanzas que Él daba, porque ellos no les gustaban, ellos no creían lo que Él había dicho, no creyeron ellos hasta el final no creyeron en Él y hasta aún el Señor les dijo que ellos iban a morir en sus pecados. Ahora esto suena muy ligero para nosotros, para que el Señor les haya dicho que ellos iban a morir en sus pecados, pero si nos ponemos a pensar, estamos hablando de que esas almas iban a morir sin ser perdonadas. Ahora podemos entender mejor que si una alma no es perdonada, no va a estar con Dios. Entonces, cuando el Señor les dijo que ellos iban a morir en sus pecados, es una palabra muy fuerte por la razón de que ellos no iban a ser perdonados, no iban a alcanzar gracia, no iban a alcanzar misericordia y no iban a estar con Dios. Ahora, no necesitamos nosotros, ¿verdad?, ir a la Biblia para ver a dónde van a estar, porque solamente la Biblia nos enseña dos lugares donde vamos a poder estar. Si es por la misericordia y la gracia de Dios, todos sabemos que vamos a estar con Dios. Si Dios nos muestra misericordia y gracia, ya que nosotros sabemos bien que nosotros no estamos capacitados ni podemos llegarnos hacia Dios si no es Dios el que nos llama hacia su presencia. Por eso nosotros, Dios, ¿verdad?, sabemos que es misericordioso y paciente con nosotros. Podemos valorizar la paciencia de Dios cuando nosotros podemos ver nuestros pecados. Podemos ver que Dios es muy paciente con cada uno de nosotros. Ahora imagínense que Dios reuniera a todos, con todas nuestras fallas y nuestras infidelidades y con las
áreas de nuestras vidas donde no hemos podido alcanzar nosotros, hermanos, a lograr crecimiento. Qué paciente es Dios. Y cuando nosotros nos fijamos bien que es Dios el que nos escogió y nos damos cuenta que nosotros no hemos hecho nada para merecer esta salvación, podemos ver que en su grande misericordia, por eso el hombre a veces se dice él mismo, ¿qué es lo que yo hice para poder lograr esta gloria? Bueno, no hay nada que tú puedes hacer, no hay nada que nadie pueda hacer para lograr la gloria. Nadie puede ir al cielo porque haga la decisión. Primero el que va a hacer la decisión para que lleguemos al cielo, quiero que me escuchen bien, es Dios. Dios es el que inicia el convivio con el hombre, y si Él desea es por su misericordia y por su amor y su gracia, pero el hombre está incapacitado de poder establecer una relación con Dios sin esa misericordia. El hombre nunca se puede acercar a Dios. El hombre puede pretender estar con Dios. El hombre puede ser un religioso y estar muy lejos de Dios, porque el Señor aún hasta les habló así a estos hombres. Cuando nosotros vemos este contexto aquí en el versículo 2, nos damos cuenta que la Biblia dice, y todo el pueblo vino a él. Usted tiene que pensar bien que no era todo el pueblo, no era toda Jerusalén, pero sí era un gran número. No todo el pueblo estaba atento, pero estaban allí, y podemos darnos cuenta que había un grupo que sí estaba escuchando. Estaban allí escuchando al maestro, y allí estaban los enemigos también, los fariseos y los escribas. Imagínese usted cómo se sentía el Señor. Nosotros nos hubiéramos sentido con mucha presión y quizás no nos íbamos a sentir a gustos, ya que sabemos de que hay ahí algunos que no estaban de acuerdo. Pero aquí vemos nosotros que a Jesús no le afectó en ninguna forma. Nos damos cuenta que aquí, al momento que nosotros nos damos cuenta, viendo que estaba el Señor rodeado de estos que fueron ellos enemigos de Él, que eran los escribas y los fariseos, y que también podemos ver también que allí estaba el pueblo, fue la más grande oportunidad para que ellos atraparan al Señor con una pregunta o con una prueba así tan difícil, que yo creo que yo hubiera quizás fallado. Porque quizás yo me hubiera inclinado más a la ley, y eso me hubiera perjudicado mi vida, y me hubieran ellos podido ver acusado contra el gobierno romano. Ahorita les voy a explicar por qué. La intención fue, si podemos decir así, diabólica, pero al mismo tiempo iba a servir para que Dios fuera glorificado. Escúchenme bien otra vez aquí en esto. La intención de ellos, de los fariseos y de los escribas, fue diabólica, querían tentar al Señor, pero también al mismo tiempo iba a servir para glorificar a Dios. Porque en esta prueba, aunque fue usada en una forma diabólica, no venía de Dios, pero Dios lo permitió para que después su Hijo fuera glorificado. Ustedes saben que a veces nosotros tenemos que ser probados para ver en qué nivel a veces estamos. Esto se hace en la escuela. En las escuelas nos enseñan y nos dan tanta información. Si vamos a estudiar una carrera, este es un ejemplo. Estamos estudiando una sencilla carrera de un año, tomamos un año, 6 meses en una carrera muy rápida, de mecánico, técnico de la computadora, cocina, yo no sé, todo lo que se vaya a necesitar, una carrera pequeña, se da toda la información, se da todos los libros, pero también al final siempre nos están probando, viendo a ver si nosotros hemos aprendido, para que salga lo que hay en nosotros. Aquí estos hombres con malas intenciones, porque las intenciones no fueron como la escuela hoy, con buenas intenciones para que veamos nosotros qué tenemos de información, sino fueron hechas con malas intenciones para tentarle, para matarlo. Vamos a ver esto, pero fue también al mismo tiempo para dar gloria y honra al Señor. A veces cosas malas pueden surgir en nuestra vida, y aquí es donde nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar en este conocimiento de que Dios es soberano.
Tenemos que nosotros ver que aunque cosas malas acontezcan en nuestra vida, Dios es glorificado al final. Dios siempre va a ser glorificado. Cuando nosotros pasamos por enfermedades, escaseces, tiempos difíciles en la vida, Dios permite estas cosas. Y podemos nosotros a veces acusar al diablo, pero tenemos que saber también, muy bien nosotros, que Dios es soberano. Martín Lutero dijo, Dios tiene su diablo, Dios tiene su diablo. Martín Lutero dijo eso. O sea, ese diablo está sujeto bajo el poder y la autoridad de Dios. Entonces, cuando el enemigo nos ataca, Dios permite esas cosas para la honra y la gloria del Señor. Este es Dios. Este es Dios. Aquí vemos nosotros que Jesús fue probado. La intención fue maligna, fue diabólica. La Biblia no lo dice, pero nosotros sabemos que Dios no tienta para hacer mal. Dios no hace eso. El diablo sí. Pero la intención fue para traer honra y gloria a Dios. Porque nos vamos a dar cuenta que como el Señor maneja esta circunstancia, la maneja con una sabiduría grande. No la maneja, hermanos, como un inexperto. Quizás si yo hubiera sido el que lo hubiera hecho, yo me hubiera inclinado más a la ley. Y ahí ellos me hubieran acusado a mí con el pueblo romano. Eso es algo que la Biblia no nos enseña, pero el pueblo romano era la Pax de ese tiempo y ellos no podían hacer nada, no podían ejecutar ninguna pena de muerte si no fuera por el permiso que Roma les diera a ellos. Ahora, aquí en este caso, por eso la Biblia nos enseña que ellos estaban buscando para poder acusarlo. El texto dice eso, para poder acusarlo. Y nosotros vamos a hacer la pregunta, ¿acusarlo en qué? ¿A quién? ¿A dónde? Bueno, la acusación iba a ir directa al gobierno romano. Cuando el Señor hubiera hecho una mala decisión y dicho, sí, ella merece la muerte, al momento que Él hubiera dicho eso, entre todos los testigos, como el pueblo que estaba dividido, como también entre los maestros que estaban en contra de Él, ellos pudieran verlo acusado a Él en contra del gobierno romano, y el gobierno romano rápidamente lo hubiera tomado preso. Pero aquí nos vemos y nos damos cuenta que no era el tiempo todavía para que Jesús muriera y todavía no iba a ser así en este estilo. Todo tenía un propósito en la vida del Señor y todo lo que aconteció no fue por casualidad. Por eso esto tiene mucho valor, muchísimo valor espiritual. El versículo 6 dice, mas esto decían tentándole. Fíjense bien, el plan, el propósito era diabólico, pero al mismo tiempo Dios iba a ser glorificado en Cristo. Nos damos cuenta nosotros aquí la palabra que también dice para poder acusarle. Fíjese bien el texto, para poder acusarle. Estamos dándonos cuenta aquí que la acusación iba a ir directa a Roma. La Biblia no nos enseña esto, pero como Roma tenía una paz, ellos estaban en control de todo, ellos eran los soberanos que Dios había permitido que esté sobre su pueblo. Los judíos no podían hacer más si Roma no les daba el permiso. Entonces, al momento que Jesús hubiera hecho una sentencia de muerte, ellos lo hubieran acusado juntamente con todos los testigos que estaban ahí presentes en ese contexto. Algo muy interesante que vemos también aquí en esta historia es que hubo una injusticia. En esta historia, que no estamos seguros si fue Juan o fue otro escritor que lo escribió esta historia, está aquí en el Evangelio de Juan, pero hay una inseguridad en ello. No estamos seguros quién fue, no podemos decir, oh, fue el apóstol Juan. Estos estudiosos que estudian los textos, fijan las características de cada uno tuvo su estilo de escribir, cada uno tuvo sus expresiones que caracterizaban quién era el escritor. Por eso ellos sabían esto, hermanos, porque usted quizás y yo también podemos decir, bueno, ¿cómo supieron ellos quién y quién no fue? Es que el estilo del escritor era un poquito diferente al original y ellos detectaron que este escritor, a la forma que escribía, su tono de escrito, su forma en que él escribió no era como Juan. Entonces por eso nos damos nosotros cuenta aquí, ¿verdad? Que por eso hay esta duda.
Nos fijamos bien que en el versículo 4 la Biblia nos enseña y esta mujer ha sido sorprendida en el acto. Nos damos cuenta nosotros aquí que hubo una injusticia. Fijémonos bien que en el contexto, como usted, vamos a hacer la pregunta, ¿dónde estuvo el varón? ¿Dónde estuvo el varón que fue también sorprendido en este acto? Ellos la encontraron en el mismo acto, la encontraron con las manos en la masa, si lo podemos decir así. Esta fue la expresión que ellos dieron. Pero ¿dónde está el varón? Aquí vemos una injusticia. Pero al mismo tiempo presentan ellos, los enemigos de Jesús, un caso de injusticia para querer atraparlo. Aquí yo veo también, hermanos, en este caso también como que si al Señor lo vieron como un inexperto, como una burla, como decir, vamos a ver si lo hacemos caer con esta tontería, para que él caiga en esta trampa y todo el pueblo se dé cuenta que él no sabe lo que él está hablando. Porque cuando nosotros vemos este caso, vamos a ver una injusticia en el sentido de que ¿dónde estaba el varón? Vamos a hacer la pregunta ahí. ¿Dónde estaba el varón? Vemos aquí nosotros que en varios de los versículos también dice, a tales mujeres. Usted sabe bien, y yo como adultos sabemos bien que el adulterio no se comete nomás por una persona, se requiere ¿cuántos? 2 para cometer adulterio. Y nosotros nos damos cuenta que también en la ley la pena era muerte para el adulterio y para la fornicación. Estas cosas no eran perdonadas por la ley. Esto fue lo que Dios prescribió a este pueblo, que Él dijo, sed santos porque yo soy santo. El Señor le dijo a su pueblo, sed santos como yo soy santo, como hoy la iglesia también. En Pedro nos enseña también que Dios es santo, la iglesia también debe de ser, ¿qué? Santa también. Y no debe de haber adulterio, no debe de haber fornicación. Estas cosas deben de ser corregidas entre nosotros. Estas son las áreas que nosotros tenemos que trabajar. Aquí nos damos cuenta que hubo una injusticia. Esta mujer fue sorprendida, bueno, podía haber sido el caso correcto, era verdad quizás, pero ¿dónde estaba el varón? Para que también los dos hubieran sido acusados. En este caso vemos aquí que fue algo que no fue completo, fue un caso parcial, quizás así se lo podemos decir, un caso parcial. Lo podemos dar cuenta cuando lo estudiamos bien, cuando damos un repaso a este estudio nos damos cuenta de que este es un caso parcial. Quizás esto fue una forma en que ellos se iban a burlar del Señor, era como una burla, ¿verdad? Porque como viéndolo a Él, a ver si Él puede arreglar este caso. No hay una forma de verlo como si fuera una honra para decir, a ver, Él es el maestro, llevémosle este caso tan difícil. Ellos sabían bien lo que estaban haciendo, le estaban llevando una tontería, un caso parcial para burlarse de Él y para después acusarlo ante el pueblo de que Él es un falso maestro, acusarlo ante el gobierno romano, para que lo mataran y lo exterminaran de ahí de entre de ellos. Ese era el plan de ellos y Dios lo permitió así, pero no iba a resultar como ellos pensaron. Entonces vemos en el contexto que había escribas, había fariseos, estaba el pueblo dividido y ahí estaba el Señor. Nos damos cuenta que les trae un caso, estos hombres al Señor, un caso parcial. Fíjense bien. La acusación era ¿qué? Adulterio. Esta mujer merecía la muerte si hubiera estado el hombre ahí, pero el hombre no estuvo ahí. Entonces nos damos cuenta aquí que ¿qué iban ellos a usar para acusarlo a él? Esto no iba a ser algo que nomás iba a surgir, nomás vamos a matarla porque la hallamos en adulterio. No, es que esto estaba en la ley. Y cuando estaba escrito en la ley, ellos tenían que obedecerla. Porque ellos en ese caso estaban ellos obedeciendo la ley de Moisés que ellos creían que había sido dada por Dios. Moisés fue uno, ¿verdad? Uno de los grandes, así como Cristo para nosotros es uno de los grandes, es nuestro Salvador. Moisés fue considerado como un profeta, Jesucristo fue considerado como un profeta. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, Jesucristo fue llamado para liberar a las almas que estaban perdidas.
Moisés fue llamado para llevar al pueblo a la tierra de Canaán. Jesucristo es llamado para llevarnos a las patrias celestiales. Moisés fue llamado para encaminar al pueblo escogido por Dios. Jesucristo es llamado para encaminar a la iglesia que es escogida por Él. Fíjense bien, es igual, es lo mismo. En el Antiguo lo vamos a hallar en el Nuevo y en el Nuevo lo vamos a hallar en el Antiguo. Nos estamos dando una preparación para prepararnos para poder entender lo que es posible. Todo lo que estaba aconteciendo en el Antiguo, en la ley, estaba para acontecer también en la gracia en el Señor Jesucristo. Así como Dios tuvo su pueblo escogido, ahora tiene el Señor su iglesia. Así como tuvo la ley el Señor en el Antiguo Testamento para reflejarle al hombre que Él no puede, nosotros no podemos cumplir con la ley en su perfección. Acuérdense bien, Dios es perfecto, Dios es santo. Y le voy a decir otra cosa, Dios exige perfección. Dios exige perfección. Dios exige que tú estés a la hora que Él dice. Dios no exige que lleguemos tarde. Dios no exige y nadie recibe la gloria delante de Dios. Dios exige perfección. Cuando Dios dice que debe de ser en una cierta forma, así debe de ser. Dios es perfecto, perfecto. Y Él exige perfección de todos nosotros. Nosotros quedamos fuera, hermanos, destituidos. Yo no soy perfecto, yo no puedo cumplir con la ley. ¿Sería yo un ignorante? ¿Sería yo querer engañarme a mí mismo de querer decir yo puedo cumplir con la ley? Porque ya Santiago nos enseña a nosotros, este siervo nos dice a nosotros que el que quiere cumplir la ley y quiebra una es culpable de toda la ley. Por eso nosotros cuando vemos a tales personas o organizaciones que quieren cumplir con un requisito, y los que entendemos que es la ley y los que entendemos que es la gracia, nos quedamos admirados de ver una bobería, una tontería, de alguien querer cumplir la ley sabiendo de que es más fácil en Cristo. Seríamos nosotros ignorantes, querer engañarnos y decir yo voy a cumplir toda la ley y voy a agradar a Dios, sabiendo que nadie puede agradar a Dios en la ley. Por eso la ley fue puesta. Pablo dijo y Santiago también que la ley fue puesta para reflejarnos a nosotros nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ver en qué estado estamos y clamar dentro de nosotros y pedir misericordia de Dios y decirle, Señor, yo quiero de ti, pero ¿qué es lo que yo necesito para estar en ti? El Señor nos señala a su Hijo Jesucristo. Él sí cumplió la ley perfectamente. Y nosotros en Cristo podemos nosotros, así como ellos tocaban ese sacrificio y confesaban sus pecados y que ellos sabían que sus pecados eran transmitidos a ese cordero, a ese animalito inocente y eran perdonados después, así nosotros transmitimos nuestros pecados. Fíjese bien, nosotros lo único que le pudimos dar a Dios fue nuestros pecados y Él nos dio vida. Nosotros solamente lo único que le dimos a Él en un intercambio en la cruz fue nuestra muerte eterna y Él vida eterna. Nosotros no le dimos nada al Señor, Él nos dio todo. Lo que nosotros le íbamos a dar al Señor no era de ningún valor para Dios. Nada es de valor para el Señor darle al Señor muerte, sino que el Señor nos dio vida. Fue un intercambio, fíjese. Un intercambio, hermanos, que nosotros no íbamos a poder hacer sin su gracia y sin su misericordia. Esto es lo que la iglesia hemos perdido hoy en este día, de valorizar nuestra salvación, de valorizar lo que el Señor hizo. La ley condenaba al culpable, lo condenaba a muerte, lo condenaba, y aquí vemos el caso aquí con esta mujer. Pero fue, como les vuelvo a repetir, este caso fue, hermanos, este caso fue injusto. Por la razón de que no estaba el varón allí. Fue una burla, por la razón de que este caso no era legítimo, pero ellos querían hacerlo para burlarse del maestro. Yo veo que es una burla. Yo veo que es una grande burla en el caso de que ellos querían utilizar esto para ver si él podía caer, como diciendo, él es ignorante, él no va a entender este caso. Pero lo manejó el Señor tan perfecto que no afectó a la mujer, pero sí afectó a estos hombres.
Nos damos cuenta aquí que les dijo a ellos: el que esté sin pecado, el que esté perfecto, el que nunca haya quebrado la ley, sea el primero que tire la piedra. Al momento que ellos, hermanos, vieron que ellos no podían porque ellos habían fallado, fíjese bien que ellos, sus conciencias les trabajó rápidamente, ya que ellos, hermanos, leían la ley también y estaban conscientes de sus pecados pasados, como quizás también el presente, en el caso de que estaban haciendo esta obra en una forma, con una intención maligna. Sus conciencias los mataron, hermanos. Y empezamos de los más grandes, de los líderes, hasta los más pequeños, los aprendices. Nos damos cuenta nosotros que el Señor les trabajó la conciencia ahí y ninguno se pudo aguantar. Tenían quizás las piedras, cada uno en su mano, para condenar a esa mujer quizás, sabiendo bien de que si el Señor daba la orden, ellos se pudieran haber echado para atrás, dejado las piedras allí y verlo quizás acusado ante Roma para que se lo llevaran, o verlo también acusado entre el pueblo como un falso maestro, ya que ellos estaban hablando y no creyendo en su testimonio. Cuando nos damos cuenta nosotros de este caso, mis hermanos, y leemos la Biblia bien, aunque tenemos duda de que fue Juan, no estamos seguros, como les vuelvo a repetir, por los manuscritos, por los que han estudiado esto más a fondo, podemos nosotros aprender algo en esta lección. Podemos aprender cómo el Señor manejó este caso, ¿verdad? Y trabajó las conciencias de ellos. Y podemos leer el texto cuando dice la Biblia: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y nos damos nosotros cuenta aquí que decimos: ahora sí la mujer quedó libre. Pero démonos cuenta que el Señor sabía que esa mujer había cometido adulterio. Él sabía que ella estaba culpable. Pero Él también sabía que ellos estaban haciendo eso con una mala intención. Él sabía que ellos no lo estaban haciendo para que Él pudiera resolver el problema, que ellos estaban teniendo tanta dificultad en saber qué hacer con ella. El Señor sabía muy bien la vida de ella. Y Él sabía las intenciones de ellos. Y Él sabía que Él estaba entre un pueblo dividido. Un pueblo que creía y un pueblo que dudaba. Fíjese la presión que hubiera habido en nosotros. De saber que todo el pueblo está dividido, que no creen en mí. De saber que usted es quien dice que es usted. Aquí estamos hablando que más después en esta historia, cuando el siguiente domingo que vengamos, vamos a ver en esta historia que el Señor les dice que Él sabía quién Él era. Imagínese usted ir a un lugar y decir quién es usted sabiendo quién es usted y nadie le quiere creer. Imagínese usted estar con toda la verdad y la gente sigue de incrédula. Imagínese la condición que el Señor se sintió cuando vio a su pueblo no creer en Él. Cuando Él les habló y les dijo que Él era el que había venido del Padre, que Él había sido enviado por Dios. Ni creyeron de que fue enviado por Dios. Ni creyeron de que fue enviado por Dios, no creyeron que las palabras que Él hablaba eran de Dios, ni siquiera eso le dieron al Señor. No le dieron ningún lugar para creer en Él. Dudaron en Él totalmente. Y todo fue para la honra y la gloria de Dios, porque después nos damos cuenta nosotros en la historia, ya que nosotros los que hemos leído la Biblia sabemos que hubo después en el Pentecostés 3,000 que recibieron al Señor y después otro grande grupo. Nos damos cuenta que fue el Espíritu Santo el que les redarguyó sus corazones. Fíjense bien y no se vayan a perder esto. Esto es muy importante. Fue la obra del Espíritu Santo que obró en ellos. Fíjese bien la incapacidad del hombre sin la obra del Espíritu Santo. El hombre sin el Espíritu Santo no puede entender, no puede comprender, no puede acercarse a Él. Es Dios el que llama a la persona.
Aquí nos queda a nosotros saber que la gloria es para Dios, no somos nosotros. Yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo hacer muchas actividades, yo puedo visitar a una persona, yo puedo hablarles de Dios todo el tiempo. Y esto es lo que aquí nos duele a veces. Y no vamos a ser nosotros los que vamos a poder convencer a esa persona. Va a tener que ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y usted va a decir muchas de las veces para que usted ya no se esté quebrando la cabeza diciendo, ¿qué es? ¿Por qué no me entienden? Aquí nos queda solamente nosotros hacer una cosa, pedirle a Dios que tenga misericordia de esas almas. Escúcheme bien en esta mañana. Nosotros no vamos a poder convencer a nadie si no es el Señor. Si usted hoy en verdad está convencido es Dios. Si usted en verdad no está convencido y es un religioso, no es de Dios, no tiene parte ni suerte usted en el reino de Dios. Si usted es un religioso, no tiene parte ni suerte. Yo no tengo parte ni suerte en las cosas de Dios y yo soy un religioso. Tiene que ser una verdadera salvación. Por eso es imposible creer a veces en estas iglesias que están llenísimas, que hay miles y miles. Y es lógico creer que hay cizaña en eso. Claro que sí, porque muchos de ellos no van, hermanos, porque es una obra del Espíritu Santo. Van porque son religiosos. Y van porque ellos van, pero no es una obra divina de Dios. ¿Por qué yo digo esto, pastor? ¿Por qué dice usted? Porque la Biblia no lo enseña. La Biblia nos enseña aquí que hubo hombres religiosos que estuvieron donde estuvo Jesús y que lo atacaron al Señor. Nos damos cuenta que hubo un pueblo dividido, un pueblo que quizás quería creer y luego había un pueblo que no creía en él. Y para verlo más claro, escúcheme bien la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que en Hechos, cuando el Espíritu Santo viene, 3,000 son salvos con el sermón de Pedro. Pero después nos damos cuenta que otra vez el Señor empezó. Y la Biblia siempre dice, el Señor era el que añadía los verdaderos a la iglesia. No es un grupo, no es un volumen que añadía al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo añadía a la iglesia lo que era verdad. El Señor no está vacilando cuando Él llama. Cuando Él llama, Él hace un llamado y es eterno. Cuando Él llama a mi alma, Él llama a su alma, es una salvación eterna. Y cuando es eterna, somos de Él. Somos de Él por toda la eternidad. Porque el Señor en su palabra nos enseña que sus dones, hermanos, son irrevocables. Irrevocables, en Romanos nos enseña esto. Entonces hay la seguridad plena, pero aquí nos queda a nosotros, a veces yo me quedo, hermanos, pensando y digo yo, Señor, que sea una verdadera salvación en mi vida. Pero cuando yo leo la lectura, mis hermanos, amados hermanos, puedo a veces llegar a un punto de decir, Señor, yo no sé si yo en verdad soy salvo. Muchos hemos llegado a eso. El que lea la lectura lo va a ver, va a ser honesto, va a ser sincero porque está delante de Dios. Tenemos que ver estas cosas con una seriedad. Hoy en estos tiempos muchas veces hay una superficialidad y claro que sí, yo puedo considerarme miembro de la iglesia y decir, yo soy parte de la iglesia. Yo puedo considerarme parte de la iglesia porque soy el pastor. Y yo puedo considerarme parte de la iglesia porque yo sirvo en la iglesia. Pero de lo espiritual, solo Dios sabe quiénes somos y quiénes no somos. ¿Usted sabe si usted es? Conforme a lo que nosotros nos enseña la palabra del Señor, conforme a lo que vemos aquí, sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder hacerlo. El Espíritu Santo es el que le da vida al corazón de piedra. Nuestros corazones, nacemos con corazones de piedra. Así es como Dios a todos nos así es como Dios así lo ha permitido. No es que Dios nos ha dado un corazón de piedra, sino que todos hemos nacido en pecado. Y todos empezamos en pecado. Todos necesitamos la salvación de Dios. Yo por eso digo, hermanos, esto no es como una religión como cualquiera, de que nosotros podemos escoger una religión que nos da una cierta de esperanza aquí solamente en la tierra. Estamos hablando nosotros de que conforme a lo que la Biblia nos enseña, conforme a lo que la Biblia nos enseña la lectura, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de su gloria y todos necesitamos de su misericordia. Conforme a lo que la Biblia nos enseña, Dios es el creador de todo lo que está a nuestro alrededor. Dios crea al hombre conforme a su imagen.
conforme a lo que dice la Biblia, el hombre pecó contra Dios y Dios lo sentenció, le sentenció de que iba ahora a morir. Conforme a lo que la Biblia nos enseña, todos somos hijos de Adán y todos surgimos de esa misma línea de sangre. En Hechos nos dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre de una misma sangre. Todos somos en verdad hermanos, todos surgimos, aunque somos de diferentes familias, todos venimos a tener el mismo imagen de Dios. Esto es algo muy profundo, porque ya cuando nosotros estamos viendo esto así, entonces todos pertenecemos a ese hombre que pecó. Todos pertenecemos a Adán. Por eso muchos pastores dicen el día que vayamos al cielo, vamos a agarrar a Adán y vamos a hablar con él. ¿Por qué, Adán, pecaste? Nos endeudaste. Pero a nosotros nos enseña la palabra del Señor que mejor él prefirió obedecer a la mujer que a Dios. Adán prefirió obedecer mejor a la mujer que a Dios. No viendo a la mujer menos, hermanos. Pero cuando tú al momento tú prefieres obedecer algo al lado de Dios, tú pecas. Tengamos cuidado, esa es la perfección de Dios. Gracias al Señor por Cristo, ¿verdad? Porque cuando pecamos y desobedecemos a Dios y hacemos preferencias y le obedecemos otras cosas más que a Dios, pecamos. Y tenemos que arrepentirnos al momento y decirle, Señor, perdónanos. Muchos podemos reconocerlo y qué bueno. Qué bueno que usted se sienta mal. Qué bueno que usted puede sentir el Espíritu Santo obrar en su vida. Claro que no nos va a sentir gozosos, hermano. ¿Quién se va a sentir gozoso sintiéndose mal, que le falló a alguien? Pero cuando el Espíritu Santo nos hace sentirnos mal, nos lleva hacia el arrepentimiento. Pablo dijo, de eso yo me gozo, hermanos. De que ustedes se sientan mal, me gozo de que ustedes se sientan tristes, me gozo, hermanos, de que ustedes están sintiéndose ahorita deudores de Dios, porque eso los va a encaminar a ustedes a un verdadero arrepentimiento. Él no dijo, oh hermanos, yo me siento gozoso de que ustedes ignoran el arrepentimiento, yo me siento gozoso de que ustedes no pueden ver sus pecados, yo me gozo, hermanos, de ustedes porque ustedes pretenden ser lo que no son. No, Pablo les dice a ellos muy claro, y me gozo de que eso, lo que ustedes sienten, esa tristeza, eso es lo que nos hace sentir incapaces, eso es lo que nos hace sentir pecadores. Está trabajando en tu alma para que te lleve hacia el arrepentimiento y reconozcas tus pecados y le pidas al Señor perdón y te arrepientas de tu pecado. El hombre que no reconoce, hermanos, es como si no tiene una conciencia como estos hombres. Tuvieron una conciencia, se echaron para atrás. Bueno, aquí regresando para atrás a esta historia, nos damos nosotros cuenta que esta mujer, el Señor no la deja ir tan fácil, Él sabía su pecado. Pero ¿qué le dice a ella? Vete y no peques más. Qué difícil. Esta mujer que estaba llevada por sus pasiones y sus deseos de la carne, tenía que ya dejar esas cosas. Esta quizás era una área en su vida que ella no podía dominar. Esta era quizás un gigante para ella. Quizás ella había así nacido con esta enfermedad, este pecado de ser así, esta mujer. Pero el Señor se lo dice con palabras con cariño y con amor y con ternura y con un estilo tan precioso, vete. Y qué bueno se ha de haber sentido la mujer, ya me voy y puedo regresar para atrás a mi vida. Pero no peques más. Se fue ella también con su conciencia en eso. Ya no voy a poder pecar. Ya no debo de pecar. No la suelta el Señor o la deja ir, perdón, que se vaya así nomás ella. Oh sí, eres libre, te salvé tu vida por esta vez, vete, gracias. Ella contentamente, como una pecadora como yo pecador como ella, yo hubiera corrido otra vez al pecado, porque esa es una enfermedad, esa es una debilidad, el adulterio, la fornicación, hurtar, robar, mentir, engañar.
Ese es un pecado, hermano. Esa es una enfermedad que el hombre no puede, algunos no podemos superarla. Pero el Señor nos dice, vete, mi gracia va contigo, mi gracia va contigo, vete. Pero no peques más, acuérdense bien de eso, pero ya no vayas a pecar ya. Ella se fue con eso en su mente y no tuvo que ella pensar, ni tuvo alguien ahí que explicarle, no peque más. ¿En qué? Que no vaya a mentir, que lleve mis ofrendas a la iglesia. No, eso ella podía superar. Yo puedo superar eso. Eso el Señor no le dijo a ella que no pecara. Ese no era el pecado. Porque ella quizás podía ir al templo. Quizás ella podía estar en las reuniones. No, el Señor le dijo a ella de lo que ella luchaba. Y sin meterse en problemas ni líos con el imperio romano, y ni tampoco quedar mal con el pueblo, y tampoco también traspasar o quebrar la ley. Fíjese qué excelencia en esto, qué excelencia. Yo me quedo admirado de ver que el Señor se desató de eso y al mismo tiempo trabajó a la mujer en su alma. La trabajó allí para que Dios fuera glorificado. Usted ya ve ahora que Dios a veces permite cosas malas para que Dios sea glorificado. Si esta mujer no hubiera venido nunca hubiéramos visto la compasión, ni la misericordia, ni el estilo que el Señor hizo esto. Le digo, yo hubiera fallado aquí, hermanos. A mí me hubieran matado. A mí me hubieran llevado, hermanos, ante Roma y me hubieran dicho, este es culpable porque este sentenció muerte porque está muy dado a la palabra. Y quiso obedecer la ley, pero desobedeció a Roma. Y Roma rápidamente hubiera dicho, ¿es cierto esto? Pues sí. Yo voy a morir por la ley, como muchos. Yo voy a morir por lo que dice la Biblia. Yo voy a morir por lo que Cristo dice. Somos valientes para morir para Cristo. Debemos de serlo si no lo somos. Valientes para morir por el Evangelio. Valientes para ser insultados por Cristo. Y eso me hubiera llevado a mí a un grande peligro. Sufrir por Cristo, por la ley. A usted y a mí nos hubiera metido en muchos problemas. Pero aquí no se puede escapar el mundo tampoco para decir, miren, el Señor dejó a esta mujer en adulterio, la dejó ir. Sí, pero tenemos que ver que le dijo, no vayas a pecar más. La dejó con eso en su mente. Y a todos nos puede dejar así. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros tenemos que dejárselas al Señor. Hay áreas en nuestras vidas donde el Señor dice, eso tenemos que dejarlo ya. Y ahí es donde está la lucha. El Señor en su gracia no nos sentencia, pero nos advierte y nos dice, no vayas a pecar ya más en esa área en la que fuiste allá, culpable en contra de la ley. Hay algunos que van a decir, no, mire, aquí el Señor no la condenó, la dejó ir y hasta ahí dejamos todo. Pero no, fíjese bien que sigue todavía y luego hace un punto. Y no peques más. Punto, se acabó, se cierra la historia. La idea está de que te puedes ir a tu casa, puedes ir con tus parientes, puedes ir a hacer, pero acuérdate muy bien quién eres tú. Acuérdate bien quién soy yo. Esto está duro, hermanos. Esto está duro. Esto sería yo un tonto, diría a usted, oh no, hermano, esto está fácil, yo lo voy a hacer. No, hermano, aquí es donde viene la lucha. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Señor está viendo esto. Entonces estos estaban buscando acusarlo, estaban buscando llevar por eso la Biblia nos enseña que dice que estaban para acusarle. ¿A quién? Al gobierno romano. Ahora, si él hubiera manejado este caso mal, hubiera fallado la ley, ahí también lo hubieran culpado ellos ante ese pueblo dividido, porque ese pueblo estaba dividido. Digo yo, es triste porque nosotros a veces salimos a las calles y la gente no quiere creer la verdad.
Cada quien tiene su excusa. Hoy que vayan a salir los hermanos, vayan a ir a la calle a predicar la palabra del Señor, se van a topar con toda clase de gente. Yo a veces cuando estoy platicando con cierta gente, cada uno se puede justificar, se justifica con la religión, y la religión nos salva. La religión nos salva. Ir a la iglesia nos salva. Lo que salva es Dios. Y estar seguros que es Dios el que va a salvar. Hay muchos religiosos en las iglesias, muchos, y que no van a estar con Dios. Pero usted dice, ¿cómo puede ser Dios tan amor? Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere. A nosotros solamente nos queda rendirnos a Él y aceptar su bendita voluntad. A nosotros nos queda decirle, pero ¿cómo puede ser Dios un Dios de amor? Así van a haber muchos en el infierno. Muchos van a ver en el infierno que van a acusar a Dios de ser injusto, de haber sido injusto. Muchos van a acusar a Dios de haberle dicho, yo fui a tu casa, yo di, yo hice, yo deshice, yo apoyé. Muchos por toda la eternidad, vamos a ver esto en la eternidad, que muchos van a decir esto. Muchos van a decir, bueno, van a culpar a Dios porque Dios... ellos van a sentir que Dios no fue justo con ellos. Imagínense usted este pueblo, ya que Jesús habló del infierno. Ahora, hay grupos que no creen que hay un infierno, aún en nuestras iglesias. Hay grupos que no creen que hay un infierno, que no hay un lugar de castigo eterno. Bueno, entonces si vamos a decir eso, Jesús es un grande mentiroso. Si nosotros decimos que no hay infierno, entonces hacemos a Jesús un mentiroso y hacemos poner una falla en lo que dice. Y si allí está una falla, quizás hay más fallas que debemos de ver también. También tenemos que ver eso. Al momento que nosotros decimos, bueno, pues no hay infierno. Bueno, Jesús lo dijo. Bueno, pues quizás fue un error. Entonces hacemos a Jesús un mentiroso. Y todo esto puede convertirse en una grande mentira. Póngase usted a pensar. Ahora, si no fue Jesús y alguien lo puso ahí, entonces la iglesia es una mentirosa. Entonces estamos hablando de una mentira. Entonces esto es todo una falsedad. Pero si es verdad, y Cristo lo dijo, y como Cristo es el Hijo de Dios, hay un infierno, y vamos a ver esto al final, los que fueron religiosos, los que no fueron verdad salvos, los que fueron superficialmente, ya va a ser muy tarde para salir de ese lugar de tormento. Ya va a ser muy difícil de salir de ese lugar, pero el Señor aquí nos damos cuenta que el Señor es grande en misericordia y Él es amor. Pero no podemos decirle a Dios y levantar nuestra mano, nunca lo hagamos, amados. Yo sé que a veces tenemos, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios hace lo que Él quiere? Y como Él quiere, y cuando Él quiere, y en el tiempo que Él quiere, y con quien Él quiere. Nos enseña a nosotros que no está en nosotros. Por eso yo digo, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos que estamos tan desviados. Hay congregaciones donde creen ellos que pueden decirle a Dios que Él haga lo que Él quiere. Es bueno tener un Dios así, que está mudo, que está ciego, que hace lo que nosotros queremos hacer. Está bueno dirigir un poder, ahora viendo esto en este caso, que podemos manipular un poder grande, así como este, que creó los cielos y la tierra, y manipularlo en hacer lo que nosotros queremos. Póngase a pensar en eso. Y ese poder se llama Dios. Ese poder no ve, ese poder no tiene oídos y tiene mucho poder, pero no ve, no tiene sentidos, no entiende lo que hay en mi corazón. Y ahora en el nombre de Jesús yo puedo manipularlo, como muchos han dicho, para hacer lo que yo quiero. Lea la Biblia, hermano, léala, y usted se va a dar cuenta que eso no es la actitud que debemos de tener nosotros. Claro que sí vamos a orar por las necesidades de nuestras vidas. Veamos esto muy bien. Dios sabe todo. Y al momento que nosotros le pedimos a Dios que Él haga un milagro, Él haga una sanidad, que esté en la voluntad santísima de Dios, para que se pueda hacer. Oh, hermanos, veamos esto bien. Es como si yo le quisiera a usted engañar, y quisiera yo engañarlo a usted con algo que usted ya sabe. Que yo trate de engañarlo a usted y decirle a usted, hoy no es domingo, hoy es viernes. No, es domingo, hermano, ahí está. ¿Cómo?
tú estás mal. Eso nomás sería absurdo, sería un insulto para algunos de ustedes. Usted está loco, me iban a decir. ¿Cómo me va a decir usted que es viernes sabiendo que hoy es domingo? Porque usted sabe, ¿verdad? Así Dios. Al momento que nosotros, por eso digo yo, hay muchos falsos profetas y muchos falsos predicadores que están predicando y digan en el nombre de Jesús y vamos a creer así. Muy bien, ellos saben lo que están haciendo. Muy bien, ellos saben que al final el resultado queda que sea Dios el que va a hacer la obra. Es Dios el que va a hacer su perfecta voluntad. Ellos bien lo saben. Y quedan ellos con esto de tener que consolar a todo el pueblo cuando después vienen a ellos y les dicen, pues Dios no hizo lo que yo le pedí. Todavía sigo así. No, es que usted no tuvo suficiente fe. Ahora muestre su fe y denos una ofrenda de $4,000 y Dios le va a ayudar. Qué grande mentira, pero qué grande verdad para el ignorante que no lee la Biblia. Ese es un ignorante porque ese no sabe y se deja llevar por ello. Por eso tenemos que leer las Escrituras y tenemos que perseverar en las Escrituras para no ser ignorantes. Ahora sí queda, hay que abrir la Biblia, hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que tomar tiempo en la Biblia para no ser ¿qué? Para no entrar en la ignorancia. Porque mañana va a venir uno y nos va a querer engañar y decir, bueno, pues no tuvo. Hermano, yo tengo una gran necesidad, yo quiero salir de una enfermedad que yo tengo. Dios te va a sanar, pero tú tienes que tener fe. ¿Tienes fe? Sí, yo tengo fe. Ok, muy bien. Dios quiere que tú des $1,000 y Dios te va a sanar. Y hay casos así que no leen la Biblia, gente que no lee la Biblia, ignorantes, se basan en un tema de que es fe, es una fe tonta, no es una fe bíblica, porque Dios nunca nos dijo que hiciéramos eso, y van haciendo esas cosas y son engañados. Y quedan engañados porque no leen la lectura. Leamos la lectura, leamos lo que dice la palabra del Señor. Si está en el plan de Dios, Dios lo va a hacer en su grande misericordia. Si Dios no lo hace, gloria a tu nombre, porque yo sé que tienes un mejor plan para nosotros. Pero tiene que ser el Señor. ¿Y cómo voy a saber el plan de Dios? Leyendo las Escrituras, conociendo en esta preciosa carta de amor que nos dejó a nosotros los escogidos, para que conozcamos a Dios. No hay otra forma más que mejor que conocer a Dios, sino que por medio de las Escrituras. Pero fijémonos bien hoy en estos tiempos en los que vivimos. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, de muchas congregaciones hay, sí, claro que sí, y hay muchos que tienen Biblia, sí, claro que sí, pero no lo estudian a lo profundo, solamente nomás a lo ligero. No podemos tocar ese tema de adulterio, porque pueda que lastime a alguien. Ese es temor. No podemos hablar del pecado, porque de seguro que al menos de que todos estemos inconscientes, a todos nos vamos a lastimar. Entonces vamos a hablar nomás de vamos a hablar mejor de Jesús. Vamos a leerlo, pero vamos a hablar de Jesús. No, vamos a hablar del tema y vamos a ver lo que aconteció en el tema. Que si nosotros somos la iglesia de Cristo, somos libres de esta condenación. Y yo le hago esa pregunta, ¿usted está en Cristo? ¿Usted es de Cristo? Yo sí soy, yo quiero ser de Él. No hay otro camino más, no hay otra esperanza más. Él es la única esperanza que tenemos. No me queda otro lugar, no hay otro camino hacia el cielo sino Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no me admiro de ver las cosas que vengan. Ahora me queda a mí de decir, ahora sí, Señor, si tú eres el que escoge las almas, me queda a mí solamente pedirte a ti en oración, Señor, ten misericordia de esta ciudad. Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, salva a mi familia. Señor, ten misericordia de ellos. Y cada vez que veamos un testimonio de esa alma que es salva, es una maravilla de Dios. Es más grande que un milagro de sanidad física. Es el milagro más grande porque puede ser que es el corazón el que Dios obró. Porque usted sabe muy bien, como estaba hablando nuestro hermano ayer en esta reunión, nos estábamos dando cuenta, ¿verdad?, que a los testigos usted no los va a poder convencer. Tiene que ser Dios el que los convenza a esas personas. Y es cierto, tiene que ser Dios para convencer a los testigos. Nadie va a convencer a esa gente. Pero no tenemos que tener temor de hablarles de Cristo, porque ellos necesitan a Cristo.
Todo el mundo que no tiene a Cristo necesita a Cristo. En amor, hablarles de Cristo. Esto nos lleva a tener que dedicarnos más a la oración, orar por estas familias. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? La pregunta es, ¿qué hago? Ya he hecho. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. No nomás decirle, Señor, salva a mi hijo y dejarlo así. Acompañarlo con la sabiduría divina y el poder del Espíritu Santo que obra en sus corazones. Y quizás el Señor nos va a decir a nosotros que también nosotros vamos a tener que hacer cambios. Claro que sí. Sí, hermanos. Me duele decirlo así, pero sí, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que demostrarles a ellos que somos unas... Si ellos nos ven igual, ellos no van a ver nada. Tenemos que dar ese cambio. No va a ser fácil, ¿verdad? Solamente Dios va a tener que hacerlo en nosotros para ayudarnos a hacer el cambio en nosotros. Y va a tener que ser Dios el que va a hacer el cambio en ese corazón de piedra. Pero usted no lo va a poder hacer, ni yo. Porque usted fácilmente me puede decir a mi hermano, yo no puedo cambiar. Sí, yo sé que usted no puede cambiar porque no es Dios el que le está ayudando. Pero si está Dios en usted, usted puede cambiar. Yo puedo cambiar porque está Dios en mí. Pero si usted dice, yo no puedo cambiar, es porque Dios no está en usted. Dios nos da la capacidad, Dios nos da el poder y sí podemos hacerlo. Porque dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ser pobre, puedo vivir sin comer, puedo vivir en tribulación, puedo también vivir entre reyes, puedo comer de lo mejor, sé vivir pobre, sé vivir bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el pasado no podía. Cuando yo era pecador yo no podía, dijo Pablo, pero ahora sí lo puedo para Cristo. Esa fue la pasión de Pablo y puede ser la nuestra, pero tiene que ser en Cristo, porque yo le creo a usted y yo estoy en acuerdo con usted. Si usted no puede es porque Dios no está con usted. Pero si Dios está con nosotros en este caso, sí vamos a poder. Claro que sí. Vamos a mover montañas. Claro que sí, porque Dios está con nosotros. Nos admiramos de lo que tenemos y lo que podemos hacer en esta iglesia con el número pequeño, hermanos. Este es Dios. Y yo le voy a decir algo, no a todos se nos da el crédito de que todos hemos hecho lo mismo para que esta obra siga. Pero aquí entre los pocos lo hemos podido hacer. Porque yo no le voy a decir también, no, porque el número está poco, todos lo hemos hecho, no. Hay unos que han jalado más que otros en estos pocos, pero todo lo hemos podido hacer en Cristo que nos fortalece. No está en el volumen, no está en el número, no está en decirle, bueno, Señor, pues me comprometo mejor agradar al hombre que a Dios. Fíjese bien, en el poco grupo, hermanos, y a Dios sea la gloria, porque Dios en ustedes ha obrado para que esta obra siga adelante. Y si Dios sabe que nosotros tenemos necesidades, Dios va a traer más. Y Dios va a traer más. Y Dios va a traer más. Conforme a lo que Dios es, Dios va a traer más, Dios va a capacitar más, esta obra va a crecer. Nomás lo único que tenemos que hacer nosotros es que Dios me ayude a mí y Dios nos ayuda a todos a ser pacientes y a entender su bendita voluntad, que a veces no es como queremos, los lujos, la gente, la música, ser populares, como hay muchos que son muy populares en las teles. No, eso no es lo que Dios está buscando, ser populares. Ya llegué a la tele, ya todos me conocen. Hay muchos que así lo creen. Bueno, que Dios les bendiga, pero no es de ser popular. Yo prefiero ser mejor, más popular allá en el cielo y tener mi nombre escrito allá en el libro de la vida, que en ese día que vaya a contar, que no lo vayan a hallar y que no vayan ni conocerme, van a decir, ¿quién es este que está aquí? Pues yo soy el que prediqué por muchos años ahí en Huntington Park. Yo no te hallo aquí. Búscame ahí en el F, Frank. Búscame ahí en el E, Estrada. No te hallo aquí, fíjate. Y hay muchos que así van a estar. Son muy populares en el mundo. Muy populares. Pero allá en el cielo no los conocen. Ni saben quiénes son. El Señor les va a decir a esos. Si ustedes si leen las Escrituras se va a dar cuenta en Mateo, donde el Señor les va a decir a esos: apartaos de mí. Yo no los conozco. Esa palabra áspera va a ser así. Es dura. En el momento que queremos entrar a la gloria, el Señor nos va a decir: apártate de mí, yo no te conozco, yo no
nunca te he visto. Disculpa, no, nunca te vi. ¿Quién eres tú? Ellos van a decirle, Señor, yo salí en YouTube, yo salí en la tele, yo fui conocido por muchos, yo prediqué esto y prediqué el otro, miles y miles y miles oyeron que yo hablé de Cristo. El Señor les va a decir, tú no les predicaste de mí, tú les predicaste del Cristo que tú quisiste componer, tú no les predicaste a lo que yo soy, y no hiciste la voluntad de mi Padre. Oh, bendito Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Esta historia está preciosa. Es el Señor el único camino que nos puede liberar de la ley, de todo lo que hay ahí. Pero el Señor nos dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vamos a orar en esta tarde, en este mediodía. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esas áreas que no podemos. Si usted es sincero y usted sabe dónde usted falla, pídale a Dios que le ayude. Si hay una duda en su vida, de algo en su vida, quizás en algo, hable con el Señor, allí en donde usted está. No necesitamos levantar la voz y decirle a todos nuestros problemas y dificultades, no hay necesidad de eso, pero sí tenemos que confesarlo con nuestras bocas. No hay necesidad de hacer ninguna clase de expresión que todos vean quién es quién, no. Pero si usted sabe que usted no está bien con el Señor, sabe que nos hemos desviado un poco, si usted está aquí, está la gracia de Dios que le ha concedido a usted estar aquí. Padre Santo, Señor, estamos aquí delante de tu presencia divina y te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, te pido que nos ayudes. Cada uno de nosotros, así como esta mujer que fue, Señor, hallada en adulterio, pero que este caso no fue válido, Señor, ante ti. Así como ella luchaba, Señor, nosotros también luchamos, Señor, con el pecado. Hay áreas en nuestras vidas que quizás no hemos podido superar. Señor, nos dejas estar en tu gracia, pero Señor nos dices, ya no peques, vete, pero no peques ya. Ayúdanos a los que estamos aquí, Señor. Tú eres el único que nos puedes ayudar y librar de la muerte, de la ley. Y si estamos en Cristo, somos salvos de la ley, porque tú ya la cumpliste para que nosotros no tengamos que cumplirla. Está ahí, Señor, en la perfección de que nadie puede, Señor. Nadie puede llenar la ley en esa perfección que tú exiges. Tú eres Dios, tú eres perfecto, tú eres santo, Señor. Gracias te damos que nos concedes esta oportunidad de estudiar este Evangelio y entrar en las Escrituras y profundizarnos un poquitito. Ahora te pedimos que nos ayudes aquí en este contexto, aquí donde estamos, tu iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia, fortalece a los varones que estamos aquí, a las damas. Porque mañana no sabemos, Señor, lo que viene, no sabemos, el enemigo es malo, que el Señor lo reprenda. Señor, es por tu gracia que estamos salvos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, en cualquier área que tenemos que, Señor, fallamos. Ayúdanos. Y te pedimos por nuestras familias otra vez, Padre. Danos la sabiduría y la capacidad, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para estar preparados, Señor, y a darles tu palabra. Ten misericordia de nuestras familias. Sálvalos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí donde ellos están. Y úsanos para que ellos también puedan venir a tus pies. Úsanos, Señor. Ayúdanos porque somos débiles, Padre. Ayúdanos porque nosotros no podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Ayúdanos en tu grande misericordia. Gracias te damos a ti, Señor. Amén.